Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestra sección de libros, estudiando en esta oportunidad el capítulo 11 del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, titulado De los Principados Eclesiásticos. En este capítulo de su obra, Maquiavelo señala que los principados eclesiásticos presentan una característica única. Para el pensador, en este tipo de principados, todas las dificultades se encuentran en el proceso de adquisición, pero una vez obtenido el poder, se sostienen con facilidad, a diferencia de otros principados que requieren la virtud o la fortuna para mantenerse. Los estados de la Iglesia permanecen seguros sin necesidad de la una ni la otra. Esto se debe a que su estabilidad no proviene de la destreza del gobernante ni del apoyo de sus súbditos, sino de los antiguos ordenamientos de la religión que les otorgan una autoridad incuestionable. Según Maquiavelo, los príncipes eclesiásticos no necesitan defender sus territorios ni gobernar activamente a sus súbditos, pues nadie puede arrebatárselos ni generar en la población el deseo de rebelarse. Para él son los únicos estados verdaderamente seguros y estables, ya que se encuentran protegidos por una causa superior que escapa al control de la razón humana. Maquiavelo reconoce que hablar de ellos en términos políticos es una tarea difícil, ya que dependen de factores que trascienden la lógica del poder terrenal. Sin embargo, el pensador se pregunta cómo la Iglesia, que en tiempos pasados no tenía gran poder en lo temporal, llegó a convertirse en una de las fuerzas más temidas de Italia. Antes del papado de Alejandro VI, nos dice, la península estaba dividida entre el Papa, los venecianos, el rey de Nápoles, el duque de Milán y los florentinos, quienes compartían dos preocupaciones fundamentales: evitar la entrada de ejércitos extranjeros y contener la expansión de cualquier estado individual. En ese contexto, la Iglesia se veía limitada por la constante lucha entre las familias Orsini y Colonna, que impedía que el papado se fortaleciera políticamente. El filósofo sostiene que esto cambió con la llegada de Alejandro VI, quien, utilizando la astucia, el dinero y la fuerza militar, logró debilitar a los varones romanos y expandir el poder papal. Apoyándose en su hijo César Borgia y en la entrada de los franceses en Italia, ejecutó una serie de estrategias que le permitieron consolidar el dominio de la Iglesia sobre la Romaña. Aunque su intención no era engrandecer la institución, sino beneficiar a su hijo, el resultado final fue que el papado heredó todos sus logros. Posteriormente, siempre según Maquiavelo, su sucesor Julio II aprovechó la fortaleza heredada y, lejos de conformarse con lo que Alejandro había construido, continuó su expansión. Conquistó Bolonia, debilitó a los venecianos y expulsó a los franceses de Italia, asegurando la independencia del papado respecto a las demás potencias europeas. Además, logró mantener bajo control a las familias Orsini y Colonna, evitando que recuperaran su influencia y generaran nuevas divisiones dentro de Roma. Por último, el autor nos dice que cuando León X asumió el pontificado, heredó un papado poderoso y consolidado. En su momento, Maquiavelo tenía la expectativa de que si sus predecesores lograron fortalecer la Iglesia mediante la guerra y la política, León X pudiera hacerla aún más grande a través de su virtud y sabiduría. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando, abro comillas. Vino después el Papa Julio y encontró la Iglesia grande, pues tenía toda la Romaña y estaban acabados los varones de Roma y anuladas sus facciones por los golpes que Alejandro les había asestado. Y halló además abierto el camino al modo de acumular dinero nunca usado antes de Alejandro. Y estas cosas Julio no solo las continuó, sino que las aumentó, y pensó en ganar Bolonia, liquidar a los venecianos y expulsar a los franceses de Italia. Y todas estas empresas le resultaron, y con tanto más mérito suyo, cuanto todo lo hizo para engrandecer a la Iglesia y no a ningún particular. Mantuvo además los partidos de los Orsini y los Colonna en los mismos términos en que los encontró. Y si bien había entre ellos algún jefe capaz de causar alteración, dos cosas los mantuvieron quietos. Una, la grandeza de la Iglesia, que los atemorizaba. Otra, el no tener cardenales, los cuales son origen de tumultos entre ellos. Jamás estarán quietos esos partidos mientras tengan cardenales, porque estos alimentan, en Roma y fuera de ella, los partidos, y los varones están obligados a defenderlos. Y así de la ambición de los prelados nacen las discordias y los tumultos entre los varones. Halló pues la santidad de Papa León este pontificado poderosísimo, y se espera que, si aquellos con sus armas lo hicieron grande, este con la bondad e infinitas otras virtudes suyas, lo hará grandísimo y venerable. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir, a manera de conclusión, que Maquiavelo nos muestra cómo
la Iglesia pasó de ser una entidad políticamente débil a convertirse en una de las fuerzas más influyentes de Italia, gracias a la combinación de estrategia política, alianzas y el uso del poder militar. Mientras que otros estados debían luchar constantemente por mantenerse, la Iglesia consolidó su posición sin grandes esfuerzos, pues su autoridad descansaba, según el autor, en una estructura religiosa que nadie podía desafiar, por lo que vale la pena preguntarse si la reflexión de Maquiavelo sobre el poder de la Iglesia en su tiempo puede aplicarse a otras formas de gobierno, donde la religión juega un papel central en la política, legitimando la autoridad y condicionando la forma de pensar de la población. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el capítulo 11 del interesante libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Espero que este tema sea de su interés y, ante todo, que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo con nosotros. Gracias por escuchar.